Bueno, acá vemos el programa PET, ¿sí? Este simulador interactivo que nos permite observar. En este caso observamos el efecto invernadero, pero es utilizado en múltiples tareas este programa. Vamos a observar en movimiento, ¿sí?, cómo la energía llega desde el Sol empaquetada en estos pequeños fotones, que son estos circulitos amarillos que vemos acá. ¿Sí? Vemos cómo llegan, lo vamos a marcar, cómo llegan y penetran en la atmósfera terrestre, ¿sí? Y en rojo, los fotones infrarrojos, que son esos que son reemitidos, aquellos que no se absorben y son reemitidos por la Tierra a la atmósfera. Por eso vemos acá cómo llegan, rebotan, van y vienen, ¿sí? Algunos pasan la atmósfera y otros, fíjense cómo llegan hasta una zona de la atmósfera, rebotan y vuelven a la superficie terrestre, ¿sí? Y este programa lo que nos proporciona también es la composición de los gases de efecto invernadero desde la atmósfera, ¿sí? Y cómo esos repercuten en la temperatura, ¿sí? O están asociados, mejor dicho. Lo que nos permite el programa es jugar con las concentraciones, o sea, ajustarlas a nuestros deseos, o eh, posicionarnos en tres escenarios distintos, que son la era de hielo, que es por el que vamos a iniciar ahora, y observar la composición o la concentración de esos gases de efecto invernadero, ¿sí? Vamos a ver acá la temperatura en centígrados, que es más fácil, es con lo que más estamos relacionados. Vamos a ver en la edad de hielo qué pasa con esas concentraciones. Fíjense, el agua, bueno, un poco se conoce la humedad, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, ¿sí? 180, 0,3, 0,2 partes por millón. Fíjense cómo la temperatura, la variable temperatura oscila entre 2 y 4 grados, ¿sí? Bastante baja. Si nos posicionamos en 1750, que es cuando se da la revolución industrial, fíjense cómo aumenta la concentración de dióxido de carbono, la concentración de metano y de óxido nitroso, y fíjense cómo la variable temperatura, muy asociada a las concentraciones de los gases de efecto invernadero, aumenta, ¿sí? Variaba entre 2 y 4, aumenta a 12, 14 grados, ¿sí? Y si nos posicionamos en la actualidad, ¿sí?, fíjense cómo se dispara la concentración de dióxido de carbono, de metano, ¿sí?, que es en lo que más se ve, ¿sí?, producto principalmente del dióxido de carbono, de la quema de combustibles, de los quemas de basurales que tanto vemos acá en Tucumán, ¿sí?, y también el metano, también producto de ello. Fíjense qué pasa con la temperatura, ¿sí?, 14, 16 grados, ¿sí? Y esto se debe principalmente a que esa energía reemitida rebota en esta zona, digamos, de la atmósfera donde se concentran los gases, y son reemitidos, rebotan y rebotan en la superficie terrestre, aumentando así la temperatura y evitando que esa energía se libere, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias trae esto? La principal consecuencia es el calentamiento global. Y ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos la emisión de estos gases? ¿Cómo saneamos el ambiente? ¿Sí? Bueno, estas son preguntas que nos quedan. Muchas gracias.